Muy buenas noches para todos. Y es así, confiamos en que así es el Señor, que es milagroso, que abre caminos, que cumple sus promesas, que es luz en las tinieblas y que nos quiere hablar. Si no, de ninguna manera uno se podría subir acá así en debilidad, ¿no? Pero confiamos en un Dios fuerte, que está vivo y que siempre quiere hablarle a su pueblo. Y hoy es uno de esos días que no cuesta elegir el tema, ¿no? El resto de los días del año a veces es medio complicado, pero hoy, que en toda la cristiandad celebra, recuerda especialmente, nosotros lo hacemos todos los domingos y como recordamos en la cena todos los días deberíamos hacerlo, pero especialmente gran parte de este mundo recuerda hoy el evento que cambió la historia humana, el evento de la resurrección de Jesucristo. Y ese es, sin duda, nuestro tema de hoy. Y pensaba en eso, ¿no? En que la resurrección de Jesús es el hecho fundacional de la fe cristiana. Sin resurrección, como recordaba Martín hoy temprano en la cena, no existiría el cristianismo, no tendría sentido que estuviéramos acá. Estaríamos acá perdiendo el tiempo, si no fuese porque el Señor Jesús resucitó. Como recuerda algún cantante moderno, Buda, Confucio, Mahoma, son figuras principales de grandes religiones y sus tumbas existen y dentro de sus tumbas están sus huesos. Pero la gran diferencia del cristianismo es que la tumba está vacía. Y podemos decir aleluya, como pueblo suyo, porque el Señor Jesús resucitó. Y hoy vamos a estar estudiando las páginas de la Escritura y si se quiere vamos a tratar de entrar juntos a esa tumba vacía. Tratar de ver, de inclinarnos dentro, de poder mirar y de quedar asombrados en nuestro corazón de cómo el Señor Jesús resucitó, ¿no? Pero no solamente fue la tumba vacía, sino que después apareció aquellos que habían creído con pruebas indubitables, como dice allí el escritor Lucas. Y saben que el relato de la resurrección, por supuesto que está en los 4 evangelios, y cada uno lo mira desde su punto de vista, destacando algunos hechos particulares dependiendo de a quién estaba dirigida esa carta. Ellos no estaban, dando testimonio ante algún tribunal, tratando de no olvidar ningún detalle, sino que contaron las cosas como la vivieron. Estaban testificando de aquel evento que a ellos les había transformado. Y sin duda que muchas cosas ocurrieron ese domingo de Pascua, ese domingo de resurrección en Jerusalén. Y si nosotros juntamos los 4 evangelios y los 4 relatos, vamos a tener un relato bastante acabado o bastante parecido a lo que ocurrió, pero no va a ser completo tampoco, porque muchas cosas pasaron y que sin duda no quedaron registradas. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es leerlo con un corazón humilde, con un corazón abierto y dejarnos que llegue sus palabras a nuestra mente y nuestro corazón para decir, junto con los testigos, Cristo ha resucitado y ya nada es igual. Vamos a Marcos, capítulo 16. Yo les invito a leer el relato de Marcos. Ustedes saben que el evangelista Marcos, si bien no fue un testigo presencial, él sustrajo, sacó toda su enseñanza y todo lo que puso en su evangelio de la predicación de Pedro, o sea que es un testigo indirecto, ¿no? Él, de lo que dijo Pedro, de lo que enseñaba Pedro, Marcos escribió, escuchando a el apóstol Pedro. Y también vamos a leer de Juan, que Juan, sí, sin duda que fue uno de los testigos presenciales y que estuvo más cerca en algunos momentos particulares, como para poner algunos detalles. Marcos 16, y vamos a leer ahí del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios:
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Estamos hablando del cuerpo del Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Juan capítulo 20. Es un lindo ejercicio que después uno lea todos los relatos uno atrás de otro, pero bueno, no nos daría el tiempo. Juan capítulo 20 dice el versículo 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ninguno de sus discípulos estaba con Él, salvo Juan. Juan estaba así a los pies de la cruz. Por eso recibió aquellas palabras tan especiales de Jesús, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estaba allí con la madre de Jesús, estaba con otras mujeres. Había mujeres que estaban allí a los pies de la cruz, contemplando ese espantoso momento. Y porque Juan estaba ahí, pudo relatar algunos detalles que otros no vieron. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús muere, dice: consumado es. Y cuando vienen los soldados que le rompen las piernas a los crucificados que estaban a la derecha y a la izquierda, porque era una manera de que murieran más rápido, por supuesto una manera brutal, cruel, ¿no? Pero llegan a Jesús y Jesús ya estaba muerto. Y para comprobarlo, aquel romano soldado atraviesa su costado con una lanza, y Juan dice: y salió sangre y agua. Y eso lo pone Juan porque lo vio, y estaba allí. Y sería complejo de explicar cómo, cuando el corazón está sometido a una intensa presión y a algunas cosas muy especiales que pasan en ese momento, sale líquido que rodea el corazón, derrame pericárdico se llama, y es como agua. Y cuando atravesaron el corazón con esa lanza, salió sangre y agua. Un detalle que no podía saber Juan
cómo ocurre desde el punto de vista médico, ¿verdad? Clínico, pero lo relata porque lo vio, salió eso, aunque no lo entendía. Ahora, los evangelistas nos dicen que cuando muere Jesús, no sabemos qué pasa con Juan, pero sí hay dos mujeres que están referidas como Magdalena y María, la madre de José, que siguen el cuerpo de Jesús. Viene José de Arimatea y viene Nicodemo, que eran dos discípulos secretos, podríamos decir, de Jesús. Había discípulos visibles de Jesús, pero también había discípulos secretos. José de Arimatea era un hombre del Sanedrín, era un hombre destacado dentro de los judíos, y había creído, pero en secreto. Y lo mismo Nicodemo. Y ellos fueron a pedir el cuerpo. Pilato se asombró de que ya había muerto, y bueno, pero le dijo sí, que se llevaran el cuerpo. Y dice, Juan cuenta que descolgaron a Jesús, lo envolvieron en una sábana, llevaron especias, mirra, aloe, cosas que intentaban hacer, o sea, era la costumbre de los discípulos, de los judíos de aquella época. No ponían los cuerpos en cajas, en ataúdes como hacemos actualmente, sino que los envolvían con lienzos y le ponían especias para que disimular los hedores de la muerte, por lo menos por un tiempo. Y eso era la costumbre de sepultar que tenían los judíos. Pero José, como era un hombre rico, tenía un sepulcro que era de su propiedad, un sepulcro labrado en la peña, un sepulcro donde nunca había sido puesto nadie, y allí fue puesto Jesús, el cuerpo muerto de Jesús. Dice Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Qué tremendo, ¿no? Como Isaías 700 años antes de Cristo dijo y predijo dónde iba a ir el cuerpo de Jesús, ¿no? Con los ricos fue en su muerte. Y allí en aquel sepulcro, que estaba en un huerto, yacía Jesús, su cuerpo sin vida. El autor de la vida yacía allí. Ahora, cuando pasa el sábado, sin duda un sábado tremendo para los discípulos, ¿no? El peor sábado de sus vidas, ¿no? El Sabbat, que era un día especial para la fe judía, pero imagínense lo que fue ese día, transcurrido con ese dolor, con ese sufrimiento de haber perdido a su Señor, a su Maestro. Dice que estaban tristes y llorando, estaban como ovejas sin pastor, el pastor había sido herido, y aunque estaban juntos, estaban extraviados, estaban confundidos, no sabían qué iba a pasar con ellos y no entendían mucho lo que estaba ocurriendo. Pero transcurrió ese sábado de silencio y llegó el domingo en la mañana. Y aquellas mujeres piadosas, Magdalena, María Magdalena, la otra María, Salomé, quizá habían otras mujeres también, obraron por amor, por devoción, por lealtad a su Señor Jesús. Jesús estaba muerto para ellas, pero igual le amaban, pero igual querían honrarle y fueron a buscar su cuerpo muerto. Pensaba que aquella muerte del Señor Jesús para los discípulos había truncado todas sus esperanzas. Así lo escuchamos en el relato de aquellos que iban a Emaús. ¿Se acuerdan cuando se encuentran con aquel forastero extraño que era el Señor Jesús resucitado? Y el Señor Jesús le pregunta, bueno, ¿de qué venían hablando? Y le cuentan y le dicen, y le dicen una frase llena de tristeza, dice, nosotros esperábamos que Él era el que habría de salvar a Israel. Qué tremendas palabras, ¿no? Desolación. Habíamos puesto toda nuestra esperanza en Él. Creíamos que Él era el Mesías, pero lo mataron. Brutalmente, injustamente, había sido quitada de la tierra su vida.
Y estaban entonces así, no solamente tristes, no solamente desolados, sino sin duda también con culpa por haberlo dejado en su hora más oscura. Tremendo ese sábado, ¿no? Pero llegó la mañana del domingo. Y aquellas mujeres no estaban como los discípulos ocultos, llorando, tristes, sino que podíamos decir que tenían como otra madera estas mujeres, ¿no? Ellos dijeron, bueno, sí, Jesús está muerto, pero nosotros le amamos, queremos honrarle, le debemos tanto. María Magdalena había sido librada de 7 demonios, dice Marcos, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo que había sido la vida de esta mujer, el tormento que habría tenido en su vida hasta conocer a Jesús. No sabemos nada de su vida, más allá de eso, ¿no? Pero lo que habrá sido el tormento de la vida de esta mujer, del interior, de la perturbación en la que había vivido, hasta que conoció a Jesús. Y Jesús le había salvado, ¿no? Le había librado. Y era salva desde aquella hora y amaba a su Señor, ¿no? Profundamente. ¿Cuánto le amaba? Quizá hoy muchos también padecen interiormente en silencio. Quizá con demonios o no, pero padecen cosas interiores que solamente tú conoces. Y solamente Jesucristo puede librarte de ese tormento. Las mujeres estaban pensando en darle al Señor Jesús el último acto de devoción y de amor, ungiendo su cuerpo muerto. Los discípulos estaban tristes, llorando, desolados, desesperanzados. Los enemigos, como Caifás, el que había pensado gran parte de todo esto que había pasado, estaban tranquilos, estaban satisfechos, habían cumplido con su plan de eliminar a esta amenaza que era Jesús. Y así estaban las cosas cuando salió el sol aquel domingo. Y aquellas mujeres tenían preparadas las especias. Y como María Magdalena y la otra María sabían dónde estaban, bueno, ellas sin duda que iban guiando a este pequeño grupo. Y fueron caminando al sepulcro muy temprano. Ahora dice la Escritura que ellas no solamente le habían visto dónde lo habían colocado a Jesús, sino también habían visto que se había rodado una gran piedra muy pesada que había bloqueado la entrada del sepulcro. Entonces ellas se iban preguntando, bueno, ¿y quién nos va a remover la entrada de la piedra del sepulcro? Es más, ellas no sabían otro dato que nos dice Mateo, que para colmo, el Sabbat, durante el sábado, los judíos, los fariseos, los religiosos habían ido a Pilato y le habían dicho, mirá, capaz que se intentan robar el cuerpo. ¿Por qué no mejor ponés una guardia? ¿Por qué no mejor sellás la tumba para que no profanen aquel lugar y sea peor el final, ¿no? Bueno, y se los había concedido. O sea que estaba allí la guardia, estaba la tumba sellada. Ellas no sabían eso, ¿no? Ahora, teniendo ese tema, no desistieron, fueron caminando hacia la tumba. Quizá pensaban que algún trabajador de aquel huerto las iba a ayudar, que iban a poder convencer a alguien de que les corriera la piedra, no sabemos, ¿no? Pero más allá de que no sabían cómo iban a hacer con ese problema, fueron hasta aquel lugar. Ahora, ¿saben? La Biblia nos deja claro que ellas no esperaban nada. Ellas que iban a buscar un cuerpo muerto. Tenían un problema, que era una piedra que los obstaculizaba para lo que ellas querían hacer, ¿no? Pero ellas iban a buscar un cuerpo muerto de su Señor. No esperaban un milagro, no esperaban la resurrección, ¿no? No esperaban nada extraño. Y por eso se dieron la sorpresa de su vida, ¿no? Ahora, me parece algo destacable que la Biblia no diga nada de cómo ocurrió la resurrección en sí. ¿Se dieron cuenta de eso? Aunque ahora hay películas y es representada la resurrección de alguna manera y sale luz, ¿no? La Biblia no dice qué pasó en ese momento. Si Jesús atravesó aquellos lienzos, no sabemos qué pasó, si salió una luz o no salió. Todo eso es imaginación, ¿eh?
En realidad la Biblia no relata cómo fue simplemente porque nadie estaba para verlo. Nadie lo vio. El momento exacto que sus ojos se abrieron, su corazón empezó a latir. Nadie lo vio. Se podría decir que la Biblia nos cuenta las secuelas, lo que quedó después de esa tremenda resurrección, de ese tremendo milagro. Lo que encontraron los testigos oculares que fueron apareciendo después en la escena. Mateo nos cuenta que los guardias quedaron estupefactos, como muertos, cuando vieron que un ángel removía la entrada, la piedra, y sintieron aquel terremoto. Tampoco vieron a Jesús, ¿no? Después desaparecieron de allí, pues no tenían nada más que hacer. Ahora, cuando las mujeres llegaron, imagínense esta escena, ¿no? Llegan, van con sus cosas, con sus pensamientos, y de repente la primera levanta la vista y dice, pero la piedra está removida. Y vieron la piedra removida. Y la piedra estaba removida porque un ángel había removido la piedra. Ahora, ¿nunca te preguntaste por qué un ángel removió la piedra de la tumba? ¿Por qué Dios de los cielos mandó a un ángel a remover la piedra de la tumba? Y alguno puede pensar, bueno, habrá sido para que el Señor saliera. Ahora, ¿saben? Cuando vemos la evidencia de los evangelios, eso no tiene sentido. Porque el cuerpo resucitado y glorificado de Jesucristo tenía potestades muy especiales. Podía aparecerse en un recinto cerrado sin que nadie le abriera ninguna puerta. Podía desaparecer de la vista de aquellos, por ejemplo, que fueron a Emaús y bueno, y no lo veían. Ahora lo veían y después no lo veían. No tenemos idea cómo era posible que eso ocurriera, ¿verdad? Pero bueno, era el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Pero lo que podemos decir era que claramente no era necesario que alguien removiera la piedra del sepulcro, como sí fue necesario en el milagro de Lázaro, ¿verdad? Si no, Lázaro no salía. Pero no era necesario que alguien removiera la piedra para que Jesús saliera. De hecho, seguramente o posiblemente Jesús ya no estaba ahí cuando la piedra fue removida. Es más, todo podría haber ocurrido con la tumba cerrada, ¿verdad? Y Jesús después haberse aparecido a sus discípulos. Y bueno, podría haber sido así, pero no fue así. Ahora, ¿por qué no fue así? ¿No? ¿Por qué la piedra estaba removida? Para que entraran. No fue para que Cristo saliera, fue para que otros entraran. Para que otros entraran a ver, para que las mujeres entraran, para que Pedro entrara, para que Juan entrara, para que los enemigos entraran, para que el mundo entero entrara a mirar esa tumba vacía. Ya no está aquí. Qué glorioso pensar en eso, ¿no? Para que el mundo entero pudiera ver que la tumba estaba vacía, un ángel removió aquella piedra. Y hoy nosotros podemos entrar figuradamente a aquel lugar vacío, silencioso, y mirar. Un lugar testigo silencioso del hecho más asombroso y transformador de toda la historia. Cuando las mujeres llegaron, vieron que la tumba estaba abierta y supieron que algo extraño había pasado, pero no creyeron que Jesús había resucitado. Había algo que no les cerraba. De hecho, María, que dice que fue quizá la que se adelantó y la que miró primero, y que probablemente salió corriendo de entrada, no vio de entrada a los ángeles, sino que fue a avisar a Pedro, a Juan, a todos, pensó que alguien se había llevado el cuerpo del Señor. Eso fue lo que pensó. Y de hecho era algo bastante lógico, ¿no? O más lógico de pensar de que, bueno, se lo habrán llevado, lo habrán trasladado, lo habrán llevado para otro lugar. Era un problema para ella, ¿verdad? Porque no solamente su Señor y Salvador había muerto, sino que además ahora no sabía dónde estaba su cuerpo. Era una mujer desconsolada en ese momento, María Magdalena. Ahora, mientras María corría a avisar lo que había ocurrido, sin entender nada, las otras mujeres, nos dice Marcos, entran en la tumba.
y ven un ángel. Un ángel que estaba sentado con una larga ropa blanca y se espantan. Pero se espantan de verdad. ¿Te asustaste alguna vez de verdad? Pero yo te digo, asustarte de verdad, ¿no? Cuando te das cuenta de que perdiste el control, esto no sabes dónde va a terminar, ¿no? Realmente estaban asustadas, tenían pánico, ¿no? No estaban gozosas, ¿no? Estaban perplejas, confundidas, espantadas, ¿no? Y el ángel rápidamente captó su temor y le dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno. Y le remarca: el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. No se asusten, sé que están buscando a Jesús. Jesús resucitó, mírenla. Miren el lugar donde fue puesto. Miren los lienzos puestos ahí donde estaba su cuerpo, ¿no? Miren por ustedes mismas donde el Señor estaba. Ha resucitado verdaderamente. Ellas venían a encontrarse con un cuerpo muerto de alguien que amaban y se encontraron con la tremenda realidad de su Señor Jesús resucitado. Y fueron las primeras que tuvieron el privilegio de saberlo y de correr a contarlo. Qué bendición que tuvieron esas mujeres, ¿no? Ser testigos de algo que había sucedido. Pero ese ángel les dijo: vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ahora vamos a ver esta mención especial de Pedro, ¿no? Ahora, Mateo nos cuenta que estas mujeres en el camino vieron a Jesús resucitado. Se tiraron a sus pies, abrazándole, le adoraron, porque el Señor Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Qué tremendo, ¿no? Estas mujeres devotas que amaban al Señor Jesús, quisieron rendir honor a un cuerpo muerto sin vida y les fue otorgado el privilegio de ver al Cristo resucitado. Aunque en realidad la primera de todos fue María. Dice allí Juan capítulo 20, el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Todas estas cosas se iban sucediendo, una tras otra. Ahora, qué espectacular el encuentro de María con Jesús, ¿no? Qué hasta misterioso, podríamos decir, ¿no? Jesús le dice: no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Pero decile a los discípulos, a mis hermanos le llama: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y a partir de ese momento el Señor Jesús se iba a presentar ante el Padre como el sacrificio perfecto de expiación por el pecado, habiendo completado la obra redentora. Y ahora sí podemos llamarle Padre, es nuestro Padre. Y ahora sí podemos llamar nuestro Dios, ¿no? Y a partir de ese momento María fue testigo fiel de la resurrección de Cristo, aunque no le creyeron ni los discípulos al principio. Ahora, de estas cosas que se iban sucediendo sin cesar, y aparecía uno y se iba y aparecía otro, de pronto
nos cuenta allí Juan, antes de esto que hemos leído, que había corrido también hasta la tumba Pedro y Juan, ¿no? Juan no se menciona a sí mismo, ¿no? Él se llama el otro discípulo, ¿no? Es como muy humilde ahí, ¿no? No quiere poner las luces que le apunten a él. Pero lo que sí decía es que corría más rápido que Pedro, ¿no? Eso sería por la edad, no sé, no sabemos, pero lo que sí, que era más rápido que Pedro. Entonces corrieron, ¿no? Imagínense, vinieron y dijeron, no encontramos a nadie en el sepulcro, ¿no? La tumba está vacía, ¿no? Y de ahí, de donde estaban, sería una corrida bastante larga, corrieron hasta el sepulcro, pero Juan llegó primero. Ahora dice que cuando llegó Juan no se anima a entrar. No se animó a entrar. Dice que lo vio como desde la entrada nomás, ¿no? No bajó al sepulcro. Dice ahí, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, puestos donde estaba el cuerpo, ¿no? Imagínense como si fuera con la forma del cuerpo, pero sin el cuerpo, ¿no? Los lienzos puestos allí, pero no entró. Y se quedó afuera. Pero llegó Pedro, ¿no? Y Pedro era más impulsivo, Pedro era el líder de los discípulos, ¿no? Aunque, ¿qué historia era de Pedro, no? Vayan y anúncienle a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Ahora vamos a considerar un poquito más a Pedro, ¿no? Ahora, cuando Pedro se animó, él después también se animó. Juan entró y vio los lienzos puestos allí y el sudario enrollado en un lugar aparte. Un detalle que da Juan porque lo vio, pero no es que tenga alguna significación especial, ¿no? Así estaban las cosas, ¿no? Y entonces Juan, cuando se animó a entrar, vio y creyó, ¿no? Y creyó. Algunos no se animan a entrar a la tumba, ¿no? A entrar y ver y considerar el hecho de que Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó, todo cambió, querido. Ya nada es igual. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y antes de que yo me convirtiera, mi hermano recibió a Cristo. En una reunión casera, predicaron el Evangelio muchas veces y él me contaba que cada vez que le hablaban del Evangelio, el que hablaba del Evangelio decía, ¿quieres recibir a Jesucristo? Y bueno, él todavía que no se animaba, ¿no? Y entonces un día lo pusieron así como contra las cuerdas, ¿no? Y le dijeron, ¿crees que Jesús resucitó? Y dijo, sí, creo, ¿no? Y ahí él se dio cuenta, si creo que Jesús resucitó y yo soy un pecador, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy esperando? Y recibió a Cristo ese día. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Hay algunos que no se animan a considerar las evidencias. Pero ¿cuántos detractores del cristianismo, al considerar las evidencias de la resurrección, han tenido que decir, Señor mío y Dios mío? Y han recibido a Cristo. Porque si Cristo resucitó, Él es Dios hecho hombre, que murió por ti en la cruz, resucitó y que está pronto para darte vida y vida eterna. Él entró, vio y creyó. Y por eso había sido removida la piedra, para que entrara, viera y creyera. Ahora, no solamente vieron la tumba vacía, sino que después verían al Señor Jesús resucitado, como vio las mujeres, como vio María, como después diría acá que Pedro mismo vio, dice la Escritura. Pero fue un caso especial, ¿no? Porque Pedro le había dicho al Señor Jesús, aunque todos te negaren, yo no. Aunque todos te dejen, yo no. Yo acá estoy. Yo soy diferente a los demás, ¿no? Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿te parece que es así? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, no, de ninguna manera. Y le había negado. Y se habían cruzado aquellas miradas y había corrido y había llorado amargamente y por supuesto que se había arrepentido. Pero Pedro no sabía si había sido perdonado. Pedro pensaría que había echado todo a perder, ¿no?
Y por eso especialmente le dice, díganle a los discípulos y a Pedro, ¿no? Avísenle a Pedro. Y la Escritura nos dice que apareció después a solas a Pedro. Y no sabemos qué pasó en ese encuentro. Si hablaron, si fue sin palabras, no sabemos. Lo que sí sabemos que después, a orillas del mar de Galilea, sería restaurado, sería llamado al servicio, sería llamado a apacentar sus ovejas, ¿no? ¿Necesita hoy alguno de los que estamos acá ser restaurado en su fe, en su amor al Señor? El Señor quiere restaurarte. El Señor resucitado quiere restaurarte. Ahora, el Señor resucitado no apareció a todos, ¿no? Solo apareció a aquellos que habían creído en Él, que le habían seguido, que eran sus discípulos, ¿no? No le importó al Señor Jesús que le hubiesen abandonado en esa hora oscura. Todo era parte de su plan. Ahora estarían con el Señor y desde ese momento iban a dejar de ser un puñado de personas ahí pusilánimes, temerosas, ocultas, para ser testigos valientes de su resurrección. ¿Y qué cambio que vemos, ¿no?, en los discípulos a partir de este momento? A partir de ese momento veríamos un Pedro que se iba a poner de pie, iba a decir, Él resucitó. Yo lo vi, yo estuve con Él. Por ejemplo, en Hechos 10:37 dice así, estando en casa de Cornelio: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren qué claro el evangelio que predica Pedro. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y miren lo que dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué poder que tiene el Evangelio, ¿no? El mensaje de la cruz. Cristo y Cristo crucificado. Dice, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús quiere decir Salvador. El Señor salva. Su nombre es Salvador. Todos los que en Él creyeren. Si tú crees que Jesús resucitó, si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, pagando por tus culpas, y que Jesús resucitó al tercer día, recibes, en ese momento en que tú crees en Él, arrepentido de tus pecados, recibes el perdón por su nombre. Y ese es el mensaje glorioso de este día de resurrección y a partir de ese momento, de todos los días de la vida de aquellos discípulos. Jesús pagó por tus pecados. Capaz que haya acá alguno entre nosotros o alguien que nos ve por allí que todavía no ha recibido a Cristo, que todavía está en sus pecados, que todavía la ira de Dios está sobre tu vida, que todavía marchas hacia la condenación, hacia el infierno. Dios te ama. Y dice la Escritura que Dios entregó lo más preciado que tenía por ti, que fue a su Hijo unigénito, Jesucristo. Él ha pagado por tus pecados en la cruz, muriendo en tu lugar, tomando tus pecados y pagando por ellos, sufriendo tu condenación, la que tú merecías. Y el Señor Jesucristo fue puesto en un sepulcro y resucitó al tercer día, y eso quiere decir que su sacrificio fue aceptado. Ahí estaba diciendo el Padre, resucitando a su Hijo, por el poder del Espíritu Santo, estaba diciendo,
el sacrificio de Cristo ha sido aceptado. Y todo aquel que esté en Cristo va a ser salvo. Quizá hoy todavía no has puesto tu fe en Cristo. ¿Qué estás esperando? Si Jesucristo resucitó, todo ha cambiado. Hoy tenés la oportunidad de poner tus rodillas en el suelo, de decirle al Señor Jesús: Señor, soy un pecador, reconozco que soy un pecador, que he hecho cosas que no te agradan en toda mi vida, pero sé también y creo que Jesús murió por mí, que pagó por mí y que resucitó al tercer día. Y si tú haces eso con una oración de fe, la Escritura nos asegura que el que se arrepiente y cree tiene vida eterna. Ahora dice la Escritura que Él fue resucitado para nuestra justificación, ¿no? Para nuestra justificación, para que nosotros pudiésemos ser declarados justos gracias a Él. Y muchas cosas se aseguraron ese día de la resurrección, ¿no? Porque no solamente fue resucitado para nuestra justificación, sino que también su resurrección asegura la nuestra. Asegura la nuestra. En Cristo todos seremos vivificados, dice la Escritura. La muerte ya no es un enemigo invencible. Todos los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, como veíamos el domingo pasado, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos iremos al Señor y lo recibiremos en el aire. Ya la muerte no es ese enemigo invencible. Ya se podrá decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la historia del Señor Jesús. Y falta ese capítulo. El Señor va a volver. Cuando vuelva el Señor, ¿te irás con Él? Cuando mueras, si el Señor no vuelve antes, ¿te irás con Él o te irás a la condenación eterna? Depende de ti. Si hoy has recibido su palabra, ¿por qué no te arrepientes de tus pecados y recibes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? Hoy es el día de salvación. No mañana. Mañana no sabemos. No lo tires para adelante. No sabes si hay un mañana. Es hoy. Y nosotros, los que ya hemos creído, vivamos una vida de resurrección. El Señor Jesús resucitó para que nosotros andemos en vida nueva. Para que ya no andemos cargando con esos pecados que, no nos dejaban tener comunión con Dios. Que podamos crucificar la carne con sus pasiones, con sus deseos, y vivir en el poder de su resurrección. Leemos el último versículo, allí en Filipenses, capítulo 3. Así decía el apóstol Pablo, que era el objetivo de su vida. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El poder de su resurrección. El poder de su resurrección, hermanos, está allí para vos y para mí. Para que no vivamos más en derrota, sino que vivamos en su victoria, en la victoria del resucitado. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias porque tenemos a un Señor que resucitó, que está vivo,
que está aquí en medio nuestro, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Él prometió que estaría, que está a tu diestra, esperando que pongas a sus enemigos por estrado de sus pies, que está intercediendo por nosotros y que volverá por su iglesia. Padre, quizá hay aquí personas, amigos, que aún no te conocen. Te pedimos que tú estés obrando a través de tu Espíritu, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Que sea tu amor, tu entrega, la entrega del Señor Jesucristo allí en la cruz, lo que convence ese corazón duro. Padre, que esa persona pueda arrepentirse y creer y confiar en el Salvador resucitado. Padre, y nosotros que ya te conocemos, ayúdanos a vivir en esta realidad. Tenemos un Señor que está vivo. El poder de su resurrección está para nosotros, para que podamos vivir esa vida de resurrección que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.